Isaías capítulo 10, versículo 24. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Siria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos en el Señor, si bien es cierto, nosotros nos encontramos en esta tarde frente a un gran mensaje de la palabra de Dios, donde a través de ella nosotros podemos ver la historia del gran pueblo de Israel, desde los tiempos en que el pueblo fue llevado cautivo, amados hermanos, por los egipcios en aquellos tantos años atrás. Y sabe que nosotros podemos ver que el pueblo de Israel constantemente se afligía, constantemente lloraba, constantemente clamaba delante de la presencia de Dios, hasta que Dios tiene que proveerse de un hombre llamado Moisés. ¿Para qué? Para que él fuese el libertador del pueblo de Israel. Nosotros podemos ver que cuando el pueblo anduvo por el desierto, dice la palabra de Dios, amado hermano, que cuando ellos tenían sed, Dios les proveía el agua de la roca. Cuando ellos tenían hambre, el maná del cielo descendía para ellos. Cuando ellos tenían frío, la columna de fuego iba alrededor de ellos. Y cuando ellos tenían calor, amados hermanos, dice la palabra de Dios que la nube iba sobre ellos, protegiéndolo del denso calor que hacía en el desierto. Pero sabe, amados hermanos en el Señor, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, siempre fue un pueblo contumaz, siempre fue un pueblo que quiso hacer la cosa como ellos querían y no al pensamiento de Dios, no a la voluntad divina de Dios, sino que siempre ellos eran llevados de acuerdo a sus propios pensamientos. Y Jehová buscaba la forma cómo hacerlos entender y cómo hacerlos volver, amados hermanos, por el camino donde ellos debían de andar. Lo mismo muchas veces pasa con nosotros, amados hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en nuestro diario caminar, también muchas veces viene la rebeldía a nosotros. También viene a veces la soberbia en nosotros. También viene la altanería muchas veces en nosotros. A veces estamos con ánimo de alabar a Dios, con ánimo de bendecir a Dios, pero muchas veces, amados hermanos, no tenemos fuerza, no tenemos ánimo, no queremos llegar a alabar y bendecir el nombre de Dios. Y muchas veces nosotros como que culpamos a Dios por todas las cosas que a nosotros nos suceden, y muchas veces son consecuencia de nuestros propios errores. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. ¿Sabe, amados hermanos, que el libro de Ezequiel, Jehová le dice al profeta Ezequiel: anda a hablar al pueblo de Israel, te escuchen o te dejen de escuchar? ¿Por qué? Porque son casa rebelde. Mire, amados hermanos, cómo Jehová escudriñaba el corazón del pueblo. Y así como Jehová en aquellos tiempos escudriñaba el corazón del pueblo de Israel, es el mismo Dios que también escudriña nuestra vida. Es el mismo Dios que escudriña nuestro caminar. Es el mismo Dios que escudriña también nuestro transitar en la faz de esta tierra. Mire, amados hermanos, en el Señor el mensaje cual Dios nos da el día de hoy. ¿Sabe que Jehová habla, amados hermanos, al pueblo de Israel a través de los labios de Isaías? Y mire, amados hermanos, el pueblo de los sirios era un pueblo apartado del pueblo de Israel. Pero sin embargo, mire cómo es Jehová. Jehová tenía que tomar como instrumento en su mano al pueblo de Siria
¿Para qué? Para hacer entender al pueblo de Israel, para hacer comprender al pueblo de Israel que las cosas se hacían como Dios la tenía pensada, no como nosotros muchas veces pensamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sus caminos no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, amados hermanos en el Señor, Dios tiene que tomar a este pueblo de Siria o los sirios. ¿Para qué? Para venir a atacar al pueblo de Israel. Y el versículo que leíamos dice: por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas a Asiria. Mire, amados hermanos del Señor, con vara te herirá y contra ti alzará tu palo, a la manera de Egipto. ¿Por qué? Porque Jehová recordaba cómo el pueblo de Egipto había tratado también al pueblo de Israel. ¿Y por qué Jehová, amados hermanos, tiene que tomar al pueblo de los sirios para poder hacer entender al pueblo de Dios? Porque era tanta la soberbia que ya había llegado a la presencia de Dios. Ahora usted puede decirme: pero ¿cómo Jehová puede tomar a alguien que no pertenecía al pueblo de Israel? Amados hermanos, déjeme decirle que Dios es soberano y Dios actúa como Él quiere. Dios actúa de forma a su pensamiento, y muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene que actuar como nosotros lo pensamos, pero déjeme decirle que no. Dios actúa como Él quiere. Y mire el título que dice este mensaje: Asiria, instrumento de Dios. Mire, Asiria, instrumento de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, amados hermanos en el Señor, ¿cuántas veces Dios ha tenido que utilizar a gente que ni siquiera viene a la iglesia, a gente que ni siquiera a veces sirve a Dios, para hacernos entender el pensamiento de Dios? La palabra de Dios dice que si sus hijos callaran, las piedras hablarían. ¿Y quiénes son las piedras? La gente del mundo. La gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de cuidarnos, porque tenemos una gran nube de testigos. ¿Y cuál es esa nube de testigos? El mundo. Cuando nosotros nos juntamos con ellos y empezamos a hablar como ellos, lo primero que nos dicen: bueno, ¿y tú no vas a la iglesia? Bueno, ¿y tú no vas a orar? Y bueno, ¿y tú no vas a cantar? Bueno, tú no haces esto, no haces esto otro. ¿Por qué? Porque el mundo sabe quién es usted. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Y muchas veces Dios tiene que tomar un corazón duro para hacernos entender a nosotros, amados hermanos, que nosotros no somos pertenencia del mundo, que nosotros somos pertenencia de Dios. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. Pero sin embargo, aunque Jehová iba a tomar a Siria como instrumento, mire lo que le dice: morador de Sión, no temas de Siria, no temas. Mire, la palabra no temas aparece en la Biblia 365 veces. Aparece la palabra no temas. Ahora yo le pregunto a usted: ¿cuántos días tiene el año? 365. Es decir, los 365 días Dios nos dice a nosotros: no temas. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Ha prometido no dejarnos, ha prometido no desampararnos. Amados hermanos en el Señor, pero sí debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado ¿de qué? De que Dios nunca se canse de nosotros. De que Dios nunca se canse de nosotros.
¿Por qué? Porque yo puedo actuar rebeldemente, usted puede actuar rebeldemente, pero tarde o temprano Dios nos va a aparecer en el camino. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Hemos fallado el día de hoy? Sí, hemos fallado. ¿Hemos pecado el día de hoy? Sí, hemos pecado delante de la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios dice que si alguien hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Y quién es ese abogado? Cristo, que todos los días intercede por nosotros. Que todos los días, amados hermanos, dice la palabra de Dios que muchas veces Dios tiene que interceder por nosotros. ¿Para qué? Para que usted ni yo nos perdamos, sino que alcancemos la salvación y alcancemos la vida eterna. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros, amados hermanos en el Señor, porque sabemos que nada hay imposible para Dios. Lo que usted ve difícil, para Dios no es difícil. Lo que usted ve imposible, para Dios no es imposible. Y muchas veces nos preguntamos, pero si para Dios no es imposible, ¿por qué Dios no mueve su mano? El problema muchas veces no es Dios. El problema a veces somos nosotros. ¿Y por qué pasa esto, amados hermanos? Mire, Jesucristo le dice a Marta, Marta, si creyeras, verás la gloria de Dios. Y el problema es que muchas veces nosotros no creemos a las obras poderosas de Dios. No creemos a lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros hay duda, la duda es una gran barrera que nosotros mismos ponemos por delante. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír palabra de Dios. Más la Biblia dice en el libro de Hebreos, amados hermanos en el Señor, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, amados hermanos, Dios a través de su palabra nos aumente la fe, nos aumente la confianza, nos dé a través de su Espíritu Santo ese querer y ese hacer. ¿Para qué? Para que en todo momento y en toda situación podamos buscar de su nombre, podamos glorificar su nombre y podamos entregar lo mejor de nosotros delante de la presencia del Dios vivo, delante de la presencia del Dios poderoso. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cansado de qué? No del trabajo material. ¿Cansado de qué? De pecar y de fallar delante de la presencia de Dios. Él dice que se llevará nuestras cargas. ¿Cuáles cargas? El pecado que nos asedia a nosotros. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar, pero solamente Dios puede transformar y puede hacer nuevas criaturas de cada uno de nosotros. Amén. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar y Dios nos dé fuerza y nos dé ánimo para nunca cansarnos de poder glorificar el nombre de Dios. Había una esperanza para el pueblo de Israel, no temas. Y sabe que esa misma esperanza hoy día está para nosotros. Esa misma esperanza hoy día Dios está para nosotros. Y hoy día Dios a nosotros nos dice, no temas. Póngase de pie y glorifiquemos al Señor.